Buenos días. Esta mañana vamos a hablar de algo que está ocurriendo en este momento y que cambiará el equilibrio de poder mundial. Porque lo que está sucediendo dentro del Kremlin no es un simple ajuste político. Es el principio del fin de un sistema que durante más de 2 décadas se presentó como invencible. Y hay una conexión directa con lo que está pasando en Estados Unidos. Una conexión que involucra a Donald Trump y que revela cómo las autocracias del mundo están más conectadas de lo que imaginamos. Pero vayamos por partes. Porque lo que está ocurriendo es complejo, es peligroso y merece que lo analicemos con cuidado. En este momento, Vladimir Putin enfrenta la crisis más grave de su presidencia. No porque haya protestas masivas en las calles, no porque haya un golpe de Estado en marcha, sino porque algo mucho más letal está ocurriendo. Las élites que sostienen su poder están empezando a dudar. Y en un sistema autoritario, la duda es el principio del colapso. Déjenme explicarles cómo funciona esto. Durante más de 20 años, Putin construyó un sistema basado en la dependencia mutua. Los gobernadores regionales le debían todo. Los oligarcas intercambiaban su silencio por billones de rublos. Los generales y jefes de seguridad recibían poder a cambio de lealtad absoluta. Las elecciones eran teatro, rituales vacíos, donde el resultado estaba decidido antes de que alguien votara. Este sistema era brutalmente eficiente. Eliminaba la incertidumbre, minimizaba el conflicto visible, sustituía el debate con inevitabilidad. Si Putin lo quería, sucedía. Punto. Pero hay un problema con la inevitabilidad. Solo funciona cuando los resultados son predecibles. Y ahora nada es predecible. Lo que estamos viendo dentro de Rusia no son tanques rodando por la Plaza Roja. Es algo más sutil y más devastador. Es vacilación. Funcionarios que esperan órdenes más claras antes de actuar. Gobernadores regionales que cubren sus apuestas. Oligarcas que discretamente mueven dinero fuera del país. Generales que cumplen órdenes al pie de la letra, pero sin una pizca de iniciativa. Estos no son actos de rebelión, son síntomas de que la confianza se está evaporando. En los sistemas autoritarios, la confianza fluye de arriba hacia abajo como una cascada. Cuando esa cascada se detiene en la cima, todo el sistema empieza a comportarse diferente. Las órdenes se ejecutan con cautela extrema. Las políticas se interpretan de la manera más estrecha posible. Nadie quiere responsabilidades. El sistema sigue funcionando, pero ha perdido velocidad. Y en un régimen que se sostiene en la ilusión del movimiento perpetuo hacia adelante, perder velocidad es mortal. Miren, el panorama político dentro de Rusia, los medios independientes, destruidos, los opositores, en prisión, en el exilio o muertos. Las organizaciones civiles, etiquetadas como agentes extranjeros y asfixiadas por regulaciones imposibles. En teoría, esto debería crear estabilidad perfecta. En la práctica, ha creado un vacío de información. Sin señales reales de lo que piensa la sociedad, el Kremlin gobierna basándose en suposiciones. Adivina lo que la gente quiere, lo que la gente tolera, lo que la gente está dispuesta a soportar. Eso no es fortaleza, es ceguera. Ceguera estratégica. Y luego están las sanciones económicas. No han hundido a Rusia de un día para otro, es cierto, pero la han transformado. La economía rusa se ha convertido en una economía de guerra. Producción militar, extracción de recursos naturales, gasto estatal masivo. Esto puede mantener las luces encendidas por un tiempo, pero tiene un costo brutal. La innovación se detiene. El nivel de vida cae. Las regiones más pobres se hunden más. Estos efectos no causan revoluciones inmediatas, pero cambian los incentivos de todos. Cuando las oportunidades desaparecen, la lealtad deja de ser un principio y se convierte en una transacción. Y las transacciones se renegocian constantemente. Dentro de la élite rusa, el equilibrio de poder se ha roto. Los tecnócratas que prometían modernizar el país han sido empujados a un lado por los halcones de seguridad. Los oligarcas han sido domesticados. Siguen siendo ricos, sí, pero sus activos están vulnerables, su influencia está limitada, sus yates pueden ser confiscados en cualquier momento. Su silencio ya no es una elección, es una imposición. Y los servicios de seguridad, que alguna vez fueron la columna vertebral del poder de Putin, ahora operan en un clima de paranoia constante. Agencias compitiendo entre sí, mandatos que se superponen, jurisdicciones que chocan, pruebas de lealtad todo el tiempo. Esto no es un gobierno cohesionado. Esto es guerra burocrática. Y entonces llegó la guerra en Ucrania. Y todo se aceleró
No porque la guerra sea impopular en Rusia de la manera que muchos en Occidente piensan, sino porque expuso los límites reales del control centralizado. La movilización militar sacó a jóvenes de ciudades y pueblos lejanos de Moscú. Las cartas de bajas militares empezaron a llegar a regiones que nunca habían sentido el peso de la geopolítica. Funcionarios locales tuvieron que lidiar con consecuencias que nunca diseñaron. El centro daba órdenes. La periferia absorbía el dolor y luego vino el momento que nadie puede olvidar. Cuando las fuerzas de Wagner, un ejército privado, se rebeló contra el Estado, el motín de Wagner no duró mucho. No llegó a Moscú. No derrocó a Putin. Pero hizo algo mucho más dañino. Rompió la narrativa del control absoluto. Durante unas horas, lo imposible sucedió. El Estado vaciló. La respuesta fue improvisada. Putin tuvo que negociar con un mercenario. La lealtad que se daba por hecha tuvo que comprarse. Esa secuencia es crucial. Mostró que el poder, cuando se estira demasiado, deja de ser absoluto y se vuelve negociable. La respuesta del Kremlin después del motín fue reveladora. Reorganizaron las fuerzas de seguridad, eliminaron ambigüedades, redistribuyeron poder. Y aquí los analistas coinciden. Cuando un sistema es seguro, no necesita ajustarse constantemente. Cuando un líder se siente invulnerable, no necesita estar verificando la lealtad de todos cada semana. Putin está ajustando, Putin está verificando, Putin está ansioso. Y la comunicación pública también ha cambiado. Antes el mensaje era triunfalista: ganaremos, somos invencibles, Rusia es grande. Ahora el mensaje es gerencial: estamos trabajando en ello, hay desafíos, necesitamos unidad. El lenguaje gerencial no es el lenguaje de la victoria, es el lenguaje del mantenimiento, de apenas mantener las cosas funcionando. Pero aquí viene la primera gran revelación de esta noche. El mayor enemigo de Putin no está afuera, está dentro. Es su propio sistema. Putin construyó una máquina de control tan centralizada que ahora esa máquina no puede corregirse a sí misma. Cuando todo depende de una sola persona, cuando todas las decisiones fluyen hacia arriba y todas las órdenes fluyen hacia abajo, cuando no hay mecanismos para decir esto no está funcionando, entonces los errores se multiplican y eso nos lleva a la dimensión internacional de esta crisis. Porque lo que pasa dentro de Rusia no se queda dentro de Rusia. La invasión de Ucrania fue una apuesta. Una apuesta basada en suposiciones que han resultado estar equivocadas. Putin asumió que Occidente estaba dividido, que Ucrania caería en días, que las sanciones serían débiles, que el tiempo estaba de su lado. Cada una de esas suposiciones ha sido desafiada. Militarmente, sí, Rusia se ha adaptado, ha aprendido de sus errores. Se ha atrincherado. Pero adaptación no es victoria. El conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste. Y en una guerra de desgaste, gana quien puede absorber más pérdidas sin que su sistema colapse desde dentro. Muchos asumieron que las democracias serían débiles aquí, que la opinión pública se cansaría, que los gobiernos no podrían mantener el apoyo. Y lo que hemos visto es exactamente lo contrario. Las democracias han discutido abiertamente, han ajustado sus políticas, han reasignado recursos masivos y han mantenido el apoyo no por coerción, sino por persuasión. Rusia, mientras tanto, maneja la información de arriba hacia abajo. Las pérdidas se reconocen selectivamente. Los fracasos se reformulan como estrategia. Los objetivos se cambian retroactivamente. Esto crea un desfase entre lo que está pasando realmente y lo que los que toman decisiones creen que está pasando. Y en guerra, ese desfase cuesta vidas y territorio. Internacionalmente, las consecuencias han sido devastadoras para Rusia. La OTAN no se debilitó, se fortaleció. Finlandia y Suecia se unieron. Europa aceleró su independencia energética. Países que antes miraban a Moscú con neutralidad, ahora miran con desconfianza. Nada de esto pasó de golpe. Fue acumulativo. Decisión tras decisión, respuesta tras respuesta. Cada acción de Rusia generó una reacción que fortaleció a sus adversarios. La diplomacia rusa se ha vuelto completamente transaccional. Ya no se trata de construir alianzas duraderas. Se trata de apalancamiento inmediato. Rusia usa la energía como arma, usa el grano como herramienta de presión, usa acuerdos de seguridad de manera oportunista. Esto puede funcionar en el corto plazo, pero erosiona la confianza y sin confianza cada nuevo acuerdo es más difícil, más costoso, más frágil. Y aquí viene algo crucial, la relación con China. Públicamente todo parece bien,
declaraciones conjuntas sobre un mundo multipolar, comercio que fluye, coordinación contra Occidente. Pero las alianzas entre desiguales nunca son simétricas. Rusia está cada vez más aislada de los mercados occidentales. Eso significa que depende cada vez más de China. Y dependencia significa menos poder de negociación. China lo sabe, Rusia lo sabe. Y esa dinámica está cambiando silenciosamente el equilibrio de poder en Asia. Especulación fundamentada. Varios analistas internacionales argumentan que Rusia está perdiendo autonomía estratégica precisamente cuando más la necesita. Cuando solo tienes un socio importante, ese socio tiene todo el poder. Y mientras todo esto pasa, el sur global observa, no con simpatía ideológica, sino con pragmatismo frío. La lección que muchos países están aprendiendo no es sobre democracia versus autoritarismo, es sobre competencia, sobre los costos de sobreestimar tu propia influencia, sobre lo que pasa cuando un líder confunde resistencia con victoria. La experiencia de Rusia se está convirtiendo en un manual de lo que no hacer en política exterior, y todo esto regresa a casa. Los recursos enviados a la guerra tensan los presupuestos domésticos. Las prioridades militares desplazan el gasto social. La infraestructura se deteriora. La educación sufre. La salud pública se degrada. Nada de esto causa protestas masivas inmediatas. Lo que causa es competencia interna. Ministerios peleando por presupuesto, regiones compitiendo por recursos, narrativas contradictorias sobre qué es más importante. La respuesta del Kremlin ha sido ideológica. Esto es una guerra existencial. Cualquier compromiso es traición. Cualquier crítica es deslealtad. Esta es una táctica autoritaria clásica. Une a la gente a corto plazo. Pero también sube las apuestas. Cuando todo se convierte en cuestión de supervivencia nacional, cualquier fracaso se vuelve inaceptable. Y cuando el fracaso es inaceptable, la única opción es negarlo. Segunda revelación. La agresividad externa de Rusia está directamente conectada con su fragilidad interna. Mientras más invierte Putin en conflicto exterior, menos margen tiene para manejar problemas en casa. No son dos cosas separadas, son la misma crisis. Pero ahora viene la parte que conecta todo esto con Estados Unidos y con Donald Trump. Porque lo que estamos viendo esta mañana no es solo una crisis rusa, es una crisis del modelo autoritario a nivel global. Y Trump ha mostrado repetidamente una admiración inquietante por ese modelo. Piensen en esto. Trump ha elogiado públicamente a Putin múltiples veces. Ha cuestionado el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Ha sugerido que Rusia tenía razones legítimas para invadir. Ha atacado a la OTAN, la alianza que está conteniendo la agresión rusa. Esto no es casualidad. Es una visión del mundo. Una visión donde los líderes fuertes hacen lo que quieren. Donde las instituciones democráticas son obstáculos. Donde la lealtad personal es más importante que el Estado de Derecho. Y aquí está la revelación que sacude todo. Fuentes de inteligencia estadounidense han confirmado que durante su presidencia, Trump compartió información clasificada sobre Ucrania directamente con funcionarios rusos. Información que comprometió fuentes de inteligencia, información que puso vidas en riesgo. Esto no es teoría de conspiración. Esto está documentado. Y hay más. Reportes indican que Trump resistió consistentemente imponer sanciones a Rusia, que bloqueó ayuda militar a Ucrania aprobada por el Congreso, que en reuniones privadas con Putin insistió en que no hubiera testigos ni traductores estadounidenses presentes. ¿Por qué? ¿Por qué un presidente estadounidense protegería tan consistentemente los intereses de una potencia extranjera hostil? Las explicaciones son limitadas. O hay un compromiso financiero, o hay información comprometedora, o hay una afinidad ideológica genuina por el autoritarismo, o las tres cosas. Y esto importa ahora porque Trump podría regresar a la presidencia. Y si regresa, la crisis que enfrenta Putin podría convertirse en una oportunidad. Imaginen este escenario. Putin, presionado internamente, necesita una victoria externa rápida. Trump, de vuelta en el poder, reduce el apoyo a Ucrania. Europa se divide sobre qué hacer. Rusia avanza. La OTAN se debilita. El orden internacional que ha mantenido la paz en Europa por 80 años empieza a colapsar. Este no es un escenario de ciencia ficción. Es un escenario plausible basado en comportamientos documentados. Y aquí está el patrón global. Líderes autoritarios se apoyan mutuamente. Putin apoya a Trump. Trump elogia a Putin. Ambos atacan a las instituciones democráticas. Ambos usan desinformación masiva. Ambos promueven la idea de que los líderes fuertes están por encima de las leyes.
Esto no es coincidencia, es estrategia coordinada. Ahora hablemos de lo que viene, porque lo que está pasando con Putin no va a terminar en una explosión dramática. Los sistemas autoritarios rara vez colapsan de un día para otro, se erosionan, se endurecen, pierden flexibilidad, se vuelven quebradizos. Y lo quebradizo es peligroso, porque un sistema que no puede doblarse eventualmente se rompe. La historia nos enseña que los sistemas autoritarios son excelentes para tomar el poder. Son terribles para manejar complejidad a largo plazo. Simplifican todo. Centralizan todo. Eliminan el desacuerdo. Esto les da velocidad inicial. También les da fragilidad estructural. Rusia hoy está en una encrucijada. La elección es si sigue duplicando la apuesta en control absoluto o si permite algún nivel de reforma, de apertura, de corrección de errores. Hasta ahora la respuesta es clara. Control. Más control. Siempre control. Y cada vez que el control gana, el rango de opciones futuras se estrecha. Las democracias parecen caóticas porque exteriorizan el conflicto. El desacuerdo es público. Los debates son visibles. Los líderes son criticados abiertamente. Las elecciones introducen incertidumbre real. Desde fuera, esto parece debilidad. Desde dentro, es el mecanismo de corrección. Los errores se exponen. Las alternativas se prueban. La autoridad se cuestiona sin destruir el sistema. Esta diferencia es fundamental, porque las consecuencias de la trayectoria interna de Rusia no se quedan en Rusia. Un Estado autoritario estancado no se vuelve pacífico, se vuelve impredecible, se vuelve riesgoso. Cuando la legitimidad ya no puede venir de la prosperidad o del consentimiento, tiene que venir de la narrativa y de la fuerza. Y esa combinación incentiva el conflicto, no la cooperación. Lo vemos en la estrategia de información rusa. Ya no intentan persuadir a nadie, intentan agotarte. Inundan el espacio con contradicciones, con teorías de conspiración. Con sí mismo. El objetivo no es que les creas. El objetivo es que dejes de creer en todo. Si nada es verdad, nada importa. Esto puede funcionar tácticamente, pero estratégicamente destruye la credibilidad institucional. Y sin credibilidad, todo se vuelve más difícil. Dentro de la burocracia rusa, los funcionarios jóvenes enfrentan una realidad brutal. El ascenso no depende del mérito, depende de la lealtad política. La innovación es riesgosa. Tomar iniciativa atrae escrutinio. Con el tiempo, los talentosos se van o se retiran internamente. El Estado envejece, se vuelve más cauteloso, más hacia adentro. Especulación clara. Algunos expertos sugieren que el Kremlin se está preparando para un periodo largo de declive administrado. No crecimiento, supervivencia, no progreso. Estabilidad, no oportunidad, seguridad. Si esto es correcto, representa una admisión estratégica. El sistema puede resistir, pero no puede evolucionar. Y resistir sin evolucionar es solo retrasar lo inevitable. El sistema internacional está cambiando rápidamente. Demografía, tecnología, clima, economía, todo se está realineando. Los estados que se adaptan liderarán. Los que resisten caerán atrás. Y aquí viene la responsabilidad de las democracias. Porque sería fácil mirar esto y simplemente celebrar, declarar victoria, asumir que la historia está de nuestro lado. Eso sería un error terrible. La lección no es que las democracias siempre ganan. La lección es que las democracias tienen que demostrar que pueden funcionar, que la apertura produce seguridad, que el pluralismo produce fortaleza, que la rendición de cuentas puede coexistir con determinación. Porque si las democracias fallan en esto, si se vuelven disfuncionales, si no pueden entregar resultados, entonces el argumento autoritario gana fuerza. La trayectoria de Rusia bajo Putin no estaba predeterminada. Fue construida decisión tras decisión. Cada supresión estrechó la confianza. Cada escalada aumentó los costos. Cada negación pospuso la corrección necesaria. El poder sigue concentrado en una sola persona, pero concentración no es lo mismo que control. Es dependencia de una figura, de una narrativa, de una interpretación de la realidad. Tercera revelación final. La pregunta ya no es si Putin enfrenta desafíos. Los enfrenta. La pregunta es si un sistema diseñado para evitar desafíos puede sobrevivir en un mundo que exige adaptación constante. Y aquí está el problema más peligroso de todos. La sucesión. Cada sistema autoritario eventualmente llega a un punto donde tiene que confrontar un problema del que no puede hablar públicamente, que no puede planificar abiertamente, que no puede posponer para siempre. ¿Quién viene después?
En las democracias, la sucesión es parte del diseño, es disruptiva, sí, pero está institucionalizada. Hay reglas, hay procesos, hay legitimidad construida a través del consentimiento. En los sistemas autoritarios, la sucesión es una amenaza existencial. Expone rivalidades, activa ambiciones, convierte la lealtad en una variable. Y una vez que la sucesión se convierte en tema, empieza a influir en decisiones mucho antes de que nadie lo admita abiertamente. Y aquí está Rusia ahora. Putin ha construido un estado donde la autoridad fluye exclusivamente a través de él. No hay ideología que sobreviva a su partida. No hay instituciones lo suficientemente fuertes para manejar la transición. No hay un partido capaz de absorber el cambio. Solo él. Esa personalización fue estratégica. Eliminó competencia, simplificó decisiones, garantizó control, también garantizó que la pregunta de qué viene después sería explosiva. Los líderes autoritarios intentan manejar esto con ambigüedad, no nombran sucesores, extienden mandatos, cambian constituciones, proyectan permanencia, pero la ambigüedad no elimina la competencia, la comprime. Y cuando finalmente explota, no hay válvulas de escape, solo presión acumulada. Dentro de la élite rusa, esto ya está pasando. No abiertamente, pero está pasando. Se mide la influencia por proximidad, no por cargo. Las redes se superponen sin claridad. Las responsabilidades se difuminan. La autoridad se fragmenta en silencio. En este ambiente, todos optimizan para sobrevivir, no para desempeñarse. Tomar riesgos es irracional, tomar iniciativa es peligroso. El sistema se ralentiza no por falta de recursos, sino por falta de confianza. Y esto tiene consecuencias enormes. Las políticas se vuelven conservadoras en el peor sentido. Preservan el statu quo sin importar si funciona. Los problemas estructurales se posponen. Las soluciones temporales se vuelven permanentes. El futuro se trata como una amenaza, no como una oportunidad. Así es como el estancamiento se convierte en doctrina. La guerra intensifica todo esto. La centralización en tiempos de guerra aumenta la dependencia del líder mientras aumentan los costos del fracaso. La victoria consolidaría todo. La victoria consolidaría todo. La prolongación lo erosiona todo. La derrota es impensable. Eso crea una trampa. La escalada se vuelve más fácil que la resolución, porque resolver requiere admitir límites. Y admitir límites es admitir que no eres invencible. Especulación fundamentada. Esta dinámica explica por qué Rusia oscila entre retórica agresiva y acciones cautelosas. El régimen necesita parecer fuerte sin arriesgar una derrota irreversible. Necesita proyectar dominio sin provocar consecuencias que no puede manejar. Y ese equilibrio se vuelve más difícil cada día. Mientras tanto, la población se adapta de formas que son invisibles políticamente, pero profundas socialmente. La emigración drena talento sin crear protestas. El cinismo reemplaza el activismo. La vida privada se convierte en refugio de la vida pública. Esto no desestabiliza inmediatamente, pero vacía al Estado desde dentro. Una sociedad desconectada no se rebela. Simplemente retira su energía, su creatividad, su compromiso. Los sistemas autoritarios pueden sobrevivir esto por mucho tiempo. Lo que no pueden sobrevivir es cuando esto se combina con incertidumbre de élite y sobreextensión estratégica. Y este es el momento más peligroso. No cuando hay oposición fuerte, sino cuando no hay mecanismos de corrección. Sin corrección, los errores se multiplican. Sin debate, las suposiciones se calcifican. Sin legitimidad renovable, el poder depende cada vez más de la fuerza. Y la fuerza requiere recursos, lealtad y credibilidad que son finitos. Sería tentador ver el futuro de Rusia como binario, estabilidad o colapso. Pero el resultado más probable es un periodo largo de poder restringido, políticas reactivas y toma de riesgos impredecible. Un Estado que no puede renovarse no se retira del mundo, ataca dentro de él. Y aquí la lente democracia versus autoritarismo se vuelve crucial. Los sistemas democráticos absorben cambios de liderazgo como parte de su funcionamiento. Los autoritarios los experimentan como shocks. Unos se adaptan con procedimientos, otros improvisan con luchas de poder. Con el tiempo, esa diferencia determina la estabilidad global. La escalada final de esta historia no es sobre Putin como individuo. Es sobre qué pasa cuando un sistema construido para suprimir preguntas no puede evitar la más fundamental. ¿Quién viene después? Esa pregunta no se responde con propaganda, no se pospone con fuerza, no se maneja con silencio.
La historia muestra que cuando los sistemas autoritarios llegan a esta etapa, sus decisiones más importantes se toman no con confianza, sino con miedo. Y el miedo que guía al poder rara vez produce prudencia. Esta mañana hemos desentrañado un sistema que prometió orden, pero que ahora lucha por su supervivencia. Hemos visto cómo el poder concentrado no es fortaleza, sino vulnerabilidad. Hemos observado cómo la guerra externa amplifica las grietas internas. Hemos entendido la conexión entre la crisis de Putin y las ambiciones de Trump, entre el autoritarismo ruso y las tendencias autoritarias en Estados Unidos, entre lo que pasa en el Kremlin y lo que podría pasar en Washington.